internacional. De hecho, pongo en contexto, por ejemplo, lo que ha sido el último episodio con España. Leo de France24.com, entre otros medios que han reseñado sobre las reacciones, las acciones tanto del gobierno de España como del gobierno de Maduro. De hecho, el gobierno de Maduro llamó a consulta a la embajadora venezolana en España y el embajador español en Caracas. Un deterioro de las relaciones entre España y Venezuela, así cataloga Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, la situación actual entre ambos países luego de que el Congreso de los Diputados español aprobara una resolución simbólica. Y ahí me detengo justamente para preguntar a José González, para hurgar con José González sobre las relaciones comerciales importantes que tiene Venezuela hoy en día y que incluso pues le dan cierto ingreso y estabilidad al país en medio de una crisis profunda no resuelta y que además agobia a la población nacional, a la población venezolana. José, buenas tardes y bienvenido. Encantado, Gladys. En efecto, curiosamente, la relación comercial internacional más importante para Venezuela sigue siendo Colombia. Mm. El comercio colombo-venezolano, que en su pico llegó a 7.000 millones de dólares al año y tenía un promedio de 3.500 millones de dólares, llegó en su peor momento a 200 millones anuales y está cercano nuevamente a los 1.000 millones de dólares. De allí que la actitud de Colombia, política, diplomáticamente, de cara a Venezuela, siga siendo constructiva, en la medida que es un comercio importante, particularmente en las zonas de frontera. El segundo o primero, depende cómo se calcule, vuelve a ser los Estados Unidos por la participación de Chevron en Petroboscán y Petropiar, que Mm. combinados están produciendo casi un poco más de 400.000 barriles diarios y una producción total que llega a 900.000 y pico. Llegamos a un nivel tan bajo como de 335.000 barriles. De esos 900.000 y tantos se exportan a los Estados Unidos más de 600.000 barriles. Y de allí que el ministro de Energía y Petróleo se reunía además con Total de España, con Repsol, perdón, de España hace unos días, en la Ujú. medida que le manifestaba, y eso es público, el gobierno lo hizo público, que independientemente de las tensiones diplomáticas, la relación comercial va a continuar. Lo mismo en el caso de Chevron. Esa línea de exportaciones de petróleo cuyos retornos no necesariamente son en su totalidad para la República, porque en el caso de Chevron se está amortizando la deuda que se tenía con Chevron y de acuerdo a las licencias petroleras le queda un remanente al gobierno venezolano, PDVSA, más o menos el 20%, pero eso es una línea importante, la que ha permitido estabilizar el bolívar, que luego de las elecciones del 28 de julio se ha venido separando entre el tipo de cambio oficial y el alternativo a una tasa superior al 24%. Pero de hecho este tema de Chevron se está reconsiderando. En los últimos días justamente ha surgido de parte del gobierno de Estados Unidos la advertencia de, bueno, de tomar este tipo de medidas que no Uh estaban -huh. contempladas, pero tomarlas en vista de lo que ha sido la postura hasta ahora del gobierno venezolano en torno al manejo de las elecciones presidenciales y sus resultados. Hay que tomar en cuenta que la declaración formal y oficial del gobierno americano es que no hay ninguna intención, por ahora todavía, Ujú. no manifiesta de modificar la licencia de Chevron. Hay que tomar en cuenta también que es una licencia que se renueva cada 30 días por 6 meses. Cada 30 Ujú. días son 6 meses, 30 días, es decir, cuando se diseñó esa licencia, se creó para un caso como este y nada podría permitir eliminar la posibilidad de que la licencia sea suspendida. Ahora, probablemente no suceda nada aquí al 5 de noviembre, que es la elección de los Estados Unidos, porque cualquier indicación de sanciones severas a Venezuela o el retorno de las sanciones anteriores que Ujú. implique alguna presión migratoria va a ser utilizada políticamente, que es un tema que está utilizando la campaña de Trump en contra de Kamala Harris, en contra del gobierno. Por lo tanto, aquí va a haber una suerte de interregno, una suerte de no tomar decisiones mayores más allá de las que se acaban de tomar de sancionar a 16 personas en Venezuela vinculadas al proceso electoral. Hay una lista aparentemente de 60 menos los Ujú. 16 en donde ya ha manifestado el Departamento de Estado que se sancionaría a financistas del gobierno en Caracas. No tenemos detalles al respecto, pero las sanciones podrían incrementarse y depende de lo que suceda el 5 de noviembre se podrían reconsiderar las licencias petroleras. Sin embargo, Chevron ha manifestado en un artículo en el Wall Street Journal que no espera que tal caso suceda y que ellos van a mantener sus operaciones y todo parece indicar que las operaciones se mantienen como se llevaban hasta el 28 de julio. Sí, de hecho también asomaron lo de la suspensión de visas, ¿no? A un número alrededor de 2.000
personas que tendrían Correcto. identificadas hasta el momento. Pasando también al escenario español, ha habido voces de oposición que están pidiendo, incluso advirtiendo que, de acuerdo a lo mismo, podrían eventualmente también tomar medidas puntuales, ¿no? Específicas, como bueno, lo está asomando Estados Unidos. ¿Qué posibilidad hay de que eso también ocurra más allá del escenario petrolero? Y lo otro es, en caso de romper relaciones comerciales, ¿qué país sale más perjudicado? Escuchaba recientemente en un análisis que hacían justamente en un noticiario español que, de acuerdo a esas relaciones comerciales, es más lo que exporta Venezuela a España que al revés. Es correcto. Recordemos que la contracción del Producto Interno Bruto venezolano a esos 40.000 millones de los 400.000 millones a los que llegó en su pico la producción petrolera de 3.300.000 a estos 900.000 que se producen ha impactado mucho la demanda venezolana. Y de hecho las exportaciones venezolanas, que siguen siendo marginales comparadas a las del pasado, benefician la balanza comercial venezolana, pero sigue siendo una balanza comercial marginal en virtud de lo que la economía necesita. Todas las Ujú. indicaciones son que todos los procesos de inversión y expansión de operaciones que existían en Venezuela se han detenido a partir del 28 de julio. Hay un temor y una gran incertidumbre de qué va a pasar entre el 28 de julio y el 10 de enero. Y en la medida que no hay un horizonte claro y que hay una lectura de que el riesgo en Venezuela se acaba de incrementar, quien haya invertido en Venezuela no va a arriesgar más capital y va a mantener lo que tiene en la medida que está comprometido en Venezuela. Y eso el mayor reflejo de tal reacción y actividad es el tipo de cambio que se está abriendo. Y hay que Mm. recordar que el gobierno, el Banco Central de Venezuela, utilizó recursos importantes para estabilizar el tipo de cambio de cara a las elecciones. Y hubo un gasto público que alimentó de alguna forma la economía. Eso se ha parado, eso está absolutamente parado y todas las indicaciones son que la única actividad que se mantiene dinámica es la de Chevron. Chevron tiene que invertir una cantidad de recursos importantes para llevar la producción a donde querían llevarla, que es 1.250.000 barriles a fines de este año. Y en algún momento del próximo, llegar a esos 3 millones de barriles en los próximos 5 años, eso tiene un costo de 100.000 millones, 10.000 millones de dólares al año. Pero esa inversión hoy está siendo reconsiderada en virtud que el horizonte político no está claro. Y el efecto va a ser en Venezuela. Cualquier perspectiva de recuperación, de dinamismo en la economía está detenido y eso debería tener un efecto en las políticas del gobierno. Está directamente asociado a el conflicto político electoral. Si no se resuelve, pues puede ser Correcto. un escenario todavía mucho más negativo para a lo interno, ¿no? Para Hay un, hay Venezuela. un, hay un tema, ¿Cómo lo Gladys, ves? que si se firman contratos o se asumen compromisos de cara a un gobierno cuyo horizonte no es claro, ¿qué Ujú. validez tienen esos contratos si hubiese un cambio? ¿Sí? Entonces es un problema muy pragmático, muy financiero, muy económico, ¿sí? Muy de empresario, ¿sí? Más allá de lo político, independientemente de que algún inversionista extranjero tenga o no simpatías por una opción u otra, el Ujú. tema es si firma un contrato hoy, ese contrato es válido mañana. ¿Sí? Mm. Y los socios del gobierno en Caracas no necesariamente tienen los recursos técnicos o económicos para reactivar la economía como la tiene Colombia, los socios colombianos o los socios norteamericanos. Ujú. Y con relación a incluso esas reuniones, por ejemplo, José, de las cuales seguramente tú tienes bastante información que se dieron previo al proceso electoral, ¿no? En Ujú. ciudades como Londres, donde tenedores de bono, en general empresarios locales y extranjeros se reunieron, un poco Ujú. para alinearse, me imagino, de cara a inversiones o a recuperación de inversiones. ¿Eso en qué estatus puede estar en este momento? Y de acuerdo, como bien explicas, ¿no? A un conflicto muy complejo que afecta en las diferentes dimensiones. Eso está totalmente detenido. Una de las expectativas positivas de cara al proceso electoral del 28 de julio, cualquiera fuese el resultado, era que se retomaran las relaciones con las multilaterales, se reestructurara la deuda venezolana y se reactivara el aspecto financiero de la economía en el país. Hay que recordar que en la medida que las exportaciones de Chevron son para pagar deudas de Chevron, el petróleo que sale de Venezuela para cualquier efecto práctico es petróleo de Chevron y no es embargable porque es de Chevron. Cuando se Mm. termine de pagar la deuda a Chevron y el petróleo sea venezolano, que es el deudor por una deuda en moratorio no reestructurada, puede ser embargado. Vienen una cantidad de problemas. Chevron había insistido mucho en que se procediera a la reestructuración de la deuda. El Fondo Monetario Internacional estaba listo para reconocer nuevamente
al gobierno en Caracas el borrador de los acuerdos de Qatar que publica el presidente Maduro. Señalan que si la elección era transparente, los acuerdos que se habían tomado y justa, que en el 10 de enero se levantaban absolutamente todas las sanciones, todas, ¿sí? Mm. Eso ya ha sido suspendido, el reconocimiento de fondo ha sido suspendido, la reestructuración de la deuda no va a proceder hasta que no haya un horizonte claro, con lo cual el frente financiero venezolano sigue siendo muy complicado, sin asistencia del Fondo Monetario Internacional, que estaba dispuesto a otorgar los derechos de sobregiro de la COVID a los que Venezuela no ha tenido acceso por su falta de reconocimiento. Eso es un tema de voto de los miembros del fondo. El retorno del oro de Europa, entre una cosa y otra había como 8.000 millones de dólares en recursos más o menos inmediatos para Venezuela. Ya se había acordado la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional para activar un artículo 4 para Venezuela. Todo eso está totalmente suspendido. No había una solución y recordemos que en noviembre ya está determinada la fecha de la subasta de Citgo. Están determinados una serie de procesos judiciales por la deuda en moratoria que de alguna manera se pensaba que podían ponerse en suspenso, podían ser postergados. Luego de la elección del 5 de noviembre, el presidente Biden podría tomar ciertas decisiones en la medida que no va a reelección. Se especulaba sobre una orden ejecutiva que impidiera la subasta de Citgo. Todo eso está de nuevo en revisión. Y en la medida que no hay una solución ni un horizonte claro, las decisiones van a ser judiciales y no necesariamente políticas. Y las decisiones judiciales son lo que son. Claro, y llama poderosamente la atención que a pesar de ese escenario, ¿no? Para nada favorable y alentador, la verdad es que cuesta entender cómo se puede mantener la misma posición. Y sobre todo cuando dentro de ese conflicto político electoral, básicamente lo que pide la oposición y la mayoría de la población venezolana, al igual que la comunidad internacional, es sentarse a revisar los resultados con peritos independientes, obviamente, ¿no? En un proceso absolutamente transparente, confiable, para decantar finalmente poder decidir, ¿no? Sobre el 28 de julio y que todo avance como corresponde y sobre todo en el escenario económico también que tanto necesita la población venezolana. Entonces llama la atención que caramba, ¿no? Se insista en lo contrario, no se termine de llegar a ese punto de encuentro. Correcto, es una decisión absolutamente ideológica y política, más allá de las consecuencias económicas. Había mucho entusiasmo. Salieron un par de artículos, uno en el Wall Street Journal y uno en el Financial Times, de la actitud de los inversionistas, que no veían con malos ojos una victoria electoral del presidente Maduro, una victoria electoral del presidente Maduro, no un resultado como el que tenemos que no queda claro exactamente Ujú. qué es lo que sucedió, y eso es lo que está generando todas estas incertidumbres y esta detención absoluta en términos de los procesos de inversión y reestructuración de la deuda, que van a ser la labor del gobierno si persiste más allá de enero, en términos de que la caja que necesita para generar beneficios para la población en este momento prácticamente no existe. Y si se suspendiera la licencia de Chevron, podemos prever que esa producción petrolera pasaría de los 900.000 barriles a los 400.000 previos a la existencia de Chevron y su actividad de producción Mm. petrolera, lo cual empeoraría la situación económica y de caja del gobierno. Pero básicamente la narrativa que se ha construido, que algunos han comprado, ya la mayoría creo que no, pero la narrativa que se ha construido durante mucho tiempo y sobre la cual se basan para seguir insistiendo y manteniendo la postura es que la crisis nacional es consecuencia de las sanciones, ¿no? Impuestas en el pasado, algunas flexibilizadas, algunas todavía perjudicando, pero que en definitiva si esto se retomara, la culpa no sería del gobierno nacional, sino básicamente de esa comunidad internacional que asfixia a la población venezolana. ¿Qué argumentas tú al respecto ya para terminar? Las sanciones fueron la última, la paja que rompió el lomo del camello, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que antes de las sanciones ya la producción de PDVSA había caído 60%. Y el deterioro fue creciente, y todos los procesos de nacionalización de las industrias de servicio petrolero tuvieron un efecto muy grande. La falta de eficiencia en las industrias básicas, la situación de Ferrominera El Orinoco y de todo el complejo de Guyana, de la generación eléctrica, eso no es por un problema de las sanciones. Las sanciones terminaron de afectar, de empeorar la economía, pero la economía ya venía muy deteriorada por un proceso de muy mala administración. Lo Mm. mismo con el tema de la deuda. Ya para el 2017 era claro que la República y PDVSA no iban a poder pagar sus obligaciones, y no hubo ninguna actitud proactiva desde el gobierno PDVSA
promesa de empezar un proceso de refinanciación. Y cuando vinieron las sanciones, que fueron muy severas, eso sí es verdad, se prohibió transar los bonos a los inversionistas internacionales, se cerraron las puertas a la producción petrolera. Eso no sucedió con Rusia, sino hasta la invasión de Ucrania. Terminaron de ahogar a la economía, pero la economía ya venía muy afectada. Eso son cosas insólitas, aunque usted Es no así. lo crea. Gracias, Ujú. José, por este buen repaso que nos has dado como economista, banquero de inversión, analista internacional. José González, cada cierto tiempo lo consultamos, y hoy hablando de las relaciones comerciales de Venezuela, básicamente las más importantes, ¿no?, que inciden en la estabilidad interna y en la calidad de vida de los venezolanos. Vamos a despedir esta primera hora. Queda una segunda parte para Caracas, pero que igual ustedes pueden seguir escuchando.